Creamos la primera máquina de vibraciones que se hizo en Europa a nivel comercial. Nos empezamos a meter en el espacio, ¿no? Con la Agencia Europea del Espacio, ganamos un concurso de la NASA con el Muscle Lab y empezamos a trabajar sobre todo con sistemas de resistencia a inercia rotacional, cosa que hasta entonces materialmente no se conocía. El Barça, en el momento que nos pidieron que hiciéramos lo que ellos le llamaron o lo bautizaron como el Smart Ship. Si te tengo que preguntar hacia dónde va la preparación física, ¿cuál sería la respuesta así más breve que me podrías dar? Hoy tengo el placer de presentaros a Josep María Podullés, uno de los fundadores de ChronoJump. ¿Qué tal, Josep María? Muy bien, aquí me tienes. Perfecto, como a todos les preguntamos que están sentados en esa silla, un poco, ¿cuál fue tu inicio en esto del deporte? Bueno, yo creo como todo el mundo, o sea, desde niño yo soy de los que jugábamos en la calle, por lo tanto, cada día hacíamos deporte. O sea, cada día hacíamos un partido de fútbol como, al menos, incluso en algún lugar que por aquí hoy en día sería impensable, ¿no? Que era en medio de la diagonal. Ahí montábamos ahí con dos carteras saliendo del cole, pues nos montábamos un partidito de fútbol ahí en medio. Tanto en tanto venía algún coche por ahí, pues bueno, parábamos el partido y seguíamos jugando. O sea que yo soy de los que nací con el deporte. Y con mi familia, pues también mi padre había jugado en los equipos que luego crearon en el Español, en fin. Me viene de siempre lo he vivido. Hoy estás aquí, entre otras cosas, a ChronoJump, ya que fuiste uno de los fundadores, lo fundaste tú, que es un poco, bueno, ya nos contarás un poco qué es, pero ¿cómo te dio esa vena de investigar por el deporte, de crear alguna app por el deporte? ¿Porque te dio ya desde pequeño o ya fue con el paso del tiempo? No, esto viene cuando empiezas a hacer de entrenador. Vale. Yo cuando empecé a hacer de entrenador me di cuenta de que tenía ciertas limitaciones. Eso quiere decir que necesitaba herramientas para trabajar con cualquier especialidad, ¿eh? Y entonces al ir buscando vi que realmente en el deporte en aquel momento no había mucha herramienta, había muy poca cosa que te pudieran ayudar. O sea, normalmente era siempre lo mismo. O sea, la libreta con la cinta, el crono y el boli. Y esto eran las herramientas que utilizábamos los entrenadores cuando... Y en aquel momento yo tuve claro que si podía tener algún tipo de instrumento que me pudiera liberar de ciertas tareas, pues realmente trabajaría mejor. Y luego siempre lo explico, yo tuve la gran suerte de entrenar a deportistas que tenían poco tiempo. O sea, la mayoría de mis deportistas son gente que son estudiantes, casi todos ellos al mismo tiempo que estudiaban trabajaban, que luego han sido investigadores, que luego han sido doctores, profesores, en fin, una serie de gente que han tenido muy poco tiempo para entrenar, pero todos tienen algo en común. Incluso los que tienen mucho tiempo, que todos quieren ir a los Juegos Olímpicos, todos quieren hacer grandes resultados, todos quieren destacar en su deporte. Y yo el hecho de haberme encontrado con toda una serie especialmente con atletas, porque son los que, diríamos, no es un deporte profesional por mucho que se diga. He tenido la suerte de entrenar a gente de muy, muy alto nivel y sigo diciendo que no es un deporte profesional. Pero bueno, la cuestión es que estas personas, pues la mayoría tenían que estudiar y trabajar, lo cual les quedaba, si siempre digo que tenemos una media de 2 horas y media al día, 3 horas como mucho. Y con esto teníamos que intentar sacar medallas en campeonatos, teníamos que ir a campeonatos internacionales y, si era posible, ir a algún juego olímpico, a algunos Juegos Olímpicos. No me quedó más remedio que aprovecharme de mis conocimientos. Yo, ya sabes, yo soy ingeniero industrial, yo vengo de esta parte, pero hice ingeniería industrial porque no había ninguna carrera relacionada con el deporte en la época que yo estudiaba. Por lo tanto, y aparte también otra cosa, o sea, era una de las pocas carreras que podía hacer de noche. A mí me tocó trabajar y estudiar, o sea que desde los 13 años me tocó trabajar. Y bueno, la ingeniería la podías hacer por la tarde, tarde-noche, y podías estudiar. Y luego también, cuando empiezas a trabajar, ya busqué las formas de trabajo, pudieras trabajar de noche. Trabajaba en Mercabarna, ¿no? En el mercado central trabajaba. Y eso me permitía, pues, poder estudiar luego y pude hacer la carrera de educación física y otros estudios, ¿no? Hice un máster sobre matemáticas, sobre cálculo automático, bueno, muchas cosas. Poder hacer mi doctorado y todo esto. O sea, pero ha sido siempre enfocado al deporte de alguna manera, al deporte desde el punto de vista del entrenador. Yo soy de los que
me paso en la pista cada día. Mm. O sea, no estoy por ahí en un despacho, siempre en la pista. Mm. Y desde los 20 años hasta ahora he seguido en la pista. Y por lo tanto, necesito cosas que me ayuden ahí y que me ayuden en este contacto directo. Y luego la otra parte que es interesante, no solamente es el hecho de poder tener herramientas que te pueden ayudar, es también el hecho de que investigar te permite tener evidencias de lo que haces. Entonces, esta es la otra estudia. Yo siempre explico, yo creo que a vosotros os he explicado alguna vez, nosotros, los entrenadores, fundamentalmente nos basamos en dos cosas, en nuestros conocimientos y en nuestras experiencias. Y ahí, con estos dos elementos, es los que vamos a jugar. Cada tarde estamos experimentando, estamos aprendiendo cosas nuevas y cuando llegamos a casa nos ponemos a estudiar, nos ponemos a investigar. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en la universidad, luego, más adelante, pero bueno, esto me ha dado, pues, me ha permitido hacer muchas cosas que si no, no hubiera podido hacer. Pero fundamentalmente el objetivo siempre ha sido entrenar lo mejor posible. Como has dicho, te viene desde muy pequeño, casi desde que empiezas la carrera, y desde ese momento que empiezas con el entrenamiento, pues hasta ahora ya vemos que no paras, que estás a pie de cañón ahí, Sí. con los atletas, con los deportistas. ¿En qué año creáis CronoJump? Aunque yo ya lo sé, pero la gente que no esté viendo, mucha gente no sabrá. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? Y un poco cuál fue el origen de todo. Claro, yo ya era mayor, yo ya venía de una trayectoria previa. Yo empecé a diseñar instrumentos ya desde los años 70. Era cosas que necesitaban ahí, por ejemplo, para hacer análisis biomecánico, para poder analizar vídeo, que en aquel momento era una cosa rarísima, poder capturar vídeo, poder hacer análisis, y ahí hice una aplicación para hacer análisis en 2D, en aquel caso. A partir de ahí fui haciendo cositas, ¿no? Era algún invento. Pero sobre todo, en el año 84 yo me encuentro con Carmelo Bosco. Carmelo Bosco en aquel momento estaba haciendo su tesis doctoral, terminaba su tesis doctoral, y necesitaba una herramienta que es en lo que se basó luego todo lo que llamamos los test de Bosco, claro, que era todo el sistema de plataformas y toda esta historia. Y ahí hicimos amistad y éramos un grupito, éramos un grupo de europeos. Había un francés, que era Alain Belly, había un noruego, Ole Olsen, había un italiano, éramos varios y nos encontrábamos para hablar de deporte. Simplemente el que capitalizaba todo esto era Carmelo Bosco, y estábamos en su casa, primero fue en Italia, luego estuvimos cuando él se fue a vivir a Finlandia, pues íbamos a Finlandia, nos encontramos tanto en tanto, nos encontramos ahí. Y él siempre nos planteaba algún reto, ¿no? Alguna idea. Oye, yo creo que en deporte estaría muy bien, pues, poder medir la potencia de salto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y el grupito este que estábamos ahí, pues todos éramos gente que veníamos del deporte, que normalmente teníamos ingenierías. O sea, de hecho, los 4 que siempre hemos estado, los 4 tenemos las dos áreas. Entonces nos repartíamos el trabajo. Decíamos, oye, pues bueno, tú haces esto. Yo, por ejemplo, hacía la plataforma, Alain hacía el programa, el otro hacía un circuito que servía para capturar. Y de esta manera, desde el año 84, sobre todo en el 89-90, es cuando ya se le da un poco más de bombo a esto y se empieza a utilizar más, empezamos a publicar cosas. A raíz también de que algunos deportistas muy de élite mundial empiezan a utilizar nuestros instrumentos, también vamos creando instrumentos nuevos. Entonces, en el año 91, por ejemplo, sacamos un instrumento que le llamamos ErgoPower, que nos permitía ya medir lo que sería fuerza, velocidad, potencia en movimientos que ya no son solamente de salto. Llevamos un poquito más allá. Luego también, para poder hacer esto, ¿qué hacíamos? Estábamos en contacto con entrenadores. Y a pesar de que, en mi caso, yo era entrenador, incluso Bosco, él también era entrenador, lo que pasa es que él y hacía muchos años se dedicaba a la investigación y no estaba en la pista, pero que éramos entrenadores, y ahí teníamos también amigos entrenadores muy buenos y gente que era muy buen entrenador. Carlo Vittori, que ha sido el mejor entrenador de velocidad del mundo, entrenador de recordmans mundiales, no sé, había un montón de entrenadores que de alguna manera también nos presentaban a nosotros sus inquietudes. Entonces, estas inquietudes del entrenador, junto con las nuestras, nos hacía pensar en nuevos retos. Y estos retos al final los solucionábamos ¿cómo? Pues bueno, a ver si podíamos sacar algún instrumento, alguna aplicación. Y esto nos permitió ir desarrollando diferentes dispositivos para medir carrera, luego también
empezamos a utilizar las vibraciones, creamos la primera máquina de vibraciones que se hizo en Europa a nivel comercial, luego empezamos a hacer instrumentos también que ya nos empezamos a meter en el espacio, ¿no? Con la Agencia Europea del Espacio, ganamos un concurso de la NASA con el Muscle Lab y empezamos a trabajar sobre todo con sistemas de resistencia inercial rotacional, cosa que hasta entonces materialmente no se conocía. Lo habían utilizado los soviéticos en su momento, por eso conocíamos estas cosas. Y ahí es donde empezamos también a trabajar con los suecos, que fueron los creadores de Yoyo. Y bueno, pues con ellos empezamos a hacer estas cosas, lo metimos, sensorizamos para meterlo en la Estación Orbital Internacional. Y bueno, con la Agencia Europea del Espacio y con la NASA, pues también fuimos haciendo cosas. Y así íbamos desarrollando instrumentos hasta que en el 2000 Carmelo enfermó y tal, bueno, y murió poco después. Y después de morir Carmelo, me encuentro con Javier de Blas. Javier de Blas había sido alumno de INEF también, entonces ya era profesor, y él había desarrollado también una aplicación medio pirata, porque él decía, ojo, es que yo he copiado lo que hacíais vosotros. Y bueno, una profesora nos presentó y allí nació una amistad que continuamos, o sea, porque no era una cuestión de rivalidades ni mucho menos. Nosotros teníamos un sistema que era muy comercial y él ya en aquel momento ya pensaba en algo que fuera como muy universal y gratuito. Estábamos hablando de algo gratuito. Cuando murió Carmelo Bosco, yo lo que hice fue liberar todos los registros que teníamos. Yo siempre había registrado todo, él no lo quería que lo registráramos, pero él lo registraba por una razón, para que quedara constancia de quién era el padre de la criatura, claro, de alguna manera. Sí, o sea, y bueno, pues simplemente cuando él ya murió, yo lo liberé todo esto y con Xavi Blas decidimos crear ChronoJam. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea en principio era hacer un software que fuera libre y gratuito. Los dos éramos profesores de la universidad, yo ya trabajaba en INEF hacía años, Xavi Blas trabajaba en la Universidad Ramon Llull y bueno, nos dedicamos a hacer esto, a hacer software. Pero ¿qué pasaba? Que el software necesita un soporte de hardware siempre. Y a pesar de que hacíamos un software libre y gratuito y que en aquel momento Internet ya estaba suficientemente desarrollado para que todo el mundo lo pudiera utilizar, llegaba a todas partes, al final resulta que a pesar de que nosotros poníamos cómo se hacía el hardware nosotros poníamos, que era un circuito electrónico al fin y al cabo, y lo llamamos ChronoPeak, la mayoría de la gente que está en el área del deporte no sabe de electrónica, por lo tanto no se lo podía construir, a pesar de que les poníamos el circuito, está todavía, de hecho, hasta cualquiera se lo puede construir todo. Y en esto fue un salto, fue un cambio importante, porque nosotros dejamos ya de hacer solamente software para empezar a construir hardware, porque nos lo piden la mayoría de los entrenadores. Dicen, oye, está muy bien todo esto que habéis hecho, pero nos decís que aquí tiene que haber un circuito y unos cables y una plataforma y tal, y no sabemos cómo hacerlo. Claro. A pesar de que está colgado ahí, que había tutoriales, habíamos hecho todo. ¿Nos lo podéis hacer vosotros? Claro. Entonces es cuando ChronoJam de alguna manera se vuelve, empieza a recibir ingresos, porque nosotros podemos empezar a construir y a vender. Claro. Vender con unos márgenes muy bajos. Pero encima en este proceso nos encontramos que nos llaman desde Taiwán y nos llaman de una asociación que había allí y nos dicen que, bueno, que si quieren podemos colaborar y tal. Y yo el primero que pregunté, creo que os lo he dicho a vosotros, digo, ¿pero tenemos que pagar o no? Nos dicen, no, si es al revés, somos nosotros los que pagamos. Y era una asociación del gobierno de Taiwán. Entonces, el gobierno de Taiwán nos empieza a ayudar también, con lo cual nos permite empezar a hacer electrónica de un nivel muy alto y además a unos precios muy bajos. Porque teníamos un ingeniero ahí, de hecho tenemos, que trabaja para nosotros gratuitamente, nos lo paga el gobierno de Taiwán. O sea que, y bueno, entonces ahí es un poco el salto, el hecho de pasar de tener que depender de nuestro sueldo de la universidad a poder ya contratar a algunas personas. En este periodo también se incorporó mi hijo, que también es ingeniero, que trabaja en UNESCO, pues a raíz de una crisis que hubo en UNESCO, pues él se vino con nosotros, vino a trabajar con nosotros, primero de forma gratuita, y luego de esta manera pudimos empezar a contratar a personas para trabajar con nosotros e ir desarrollando más dispositivos. Porque, digamos, la idea del origen
¿era para hacerla para todos los deportes, para todos. las herramientas, o ya era para este deporte, y acabasteis haciendo para todos? Ya la original era para todos. Sí, sí, normalmente siempre la idea siempre ha sido, partimos de hacer un tipo de test que de alguna manera todo el mundo lo hacía, pero con valores muy diferentes, porque todos los test eran distintos. Que era, a partir del salto, vamos a hallar los valores más importantes que podemos sacar, que son los temas de fuerza, temas de resistencia, cómo sacamos, qué potencia puede generar el deportista haciendo esto, y esto sirve para todos los deportes, y nos permite hacer un control. Podemos ver la fatiga, podemos ver una serie de detalles. Luego cada vez hemos ido encontrando más cosas. Entonces, a partir de este test original que hicimos, que eran los basados en saltos, ya se incorporan otros elementos. Pero siempre entramos no tanto en lo que es un deporte específico, sino en algo que utilizan todos los deportes. Todos los deportes hacen entrenamiento de velocidad, todos los deportes hacen entrenamiento de resistencia, todos los deportes hacen entrenamiento de potencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros son dispositivos que de alguna manera nos permitan verificar lo que pasa en este entrenamiento. Vale, pues si quieres vamos, me entran muchas dudas y cuestiones que preguntarte porque estoy muy interesado en todo lo que has comentado, pero si quieres vamos a entrar ya en materia ya. Como sabes, este es un podcast de fútbol. Has hablado de la vibración. Sí. Ahora, hace tiempo ya, pero ahora la utilizan muchos clubes, sí. Muchos equipos utilizan el tema de la vibración. Cuéntanos un poco cómo surgió el tema de la vibración y tú como profesional y casi como creador, vamos a decir un poco aquí a nivel nacional por lo menos, ¿cuándo lo utilizarías? ¿Con quién? ¿Con todos? ¿Antes del entreno? ¿Antes del partido? ¿Después? Bien, mira, cuéntanos todo un poco. Todo esto al final parte de un investigador soviético, luego ya era ruso, naturalmente, cuando cae la Unión Soviética, se llama Nazarov, y Surin era otro. Estos dos habían trabajado en vibraciones allí, pero esto lo tenían en secreto. Yo había pillado alguna foto de cosas de estas que habían hecho, pero es para verlas, pues son desenfocadas, un desastre. Bueno, ¿qué ocurrió? Cuando cae el telón de acero, Carmelo Bosco ayuda a mucha gente de estas que estaban en el otro lado, porque esta gente en aquel momento lo pasaron bastante mal. Luego la cosa ha cambiado, ¿no? Pero en aquel momento realmente fue una caída importante. Y él ayudó a muchos entrenadores y a muchos investigadores, sobre todo. Verkhoshansky, toda esta gente que nos han sonado, los hemos visto en los libros y esto, todos estos fueron ayudados por Carmelo. Y bueno, entonces muchos se los trajo para la Europa occidental y entonces muchos de ellos nos explicaban cosas. Todos ellos siempre nos explicaban, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y estos, Nazarov y Surin se fue a Israel, o sea, no pude hablar directamente con él, pero con Nazarov sí, lo que nos decían era, mira, una de las cosas que utilizábamos allí era vibraciones en el entrenamiento. Y utilizábamos vibraciones en el entrenamiento, sobre todo en gimnastas, para mejorar la flexibilidad. Y podría ser interesante, pero parece que tenía otros efectos. Tampoco ellos no habían investigado mucho más. Luego Surin sí que investigó luego más tarde, con Tenenbaum y compañía. Bueno, la cuestión es que con Bosco, hablando, ¿qué? ¿Nos metemos en esto? ¿Hacemos esto? Pues vale. Entonces construimos una máquina de vibraciones, la primera, y creamos una marca, se llamaba Nemes. Por cierto, si alguien viene por aquí, por el INEF, todavía tenemos el primer prototipo, todavía está ahí en la puerta del laboratorio. Y con esto empezamos a investigar sobre vibraciones. Y empezamos a ver que tenía muchos efectos. Paralelamente, había otras personas que también iban investigando y paralelamente salieron otras marcas. O sea, no es que fuéramos los únicos. Claro. Estoy hablando del año, en el 94 empezamos a hacer alguna máquina, ya en el 96, 97 ya sacamos Nemes como marca propia e incluso sacamos varios modelos. Luego se ha ido todo al carajo porque hay 2.000 marcas que valen 4 duros, ¿no? Pero bueno, hicimos marcas interesantes y hicimos, yo creo, aportaciones interesantes en máquinas de vibraciones, como eran máquinas que hacían electromiografía y detectaban cuál era la frecuencia óptima de trabajo, una serie de cosas que todavía hoy en día no hay nadie que lo haya hecho. Pero en aquel momento ya lo hicimos. Bueno, la cuestión es que a raíz de esto, de disponer de unas máquinas de vibraciones de ciertas características, por ejemplo la nuestra tenía un recorrido de 4 milímetros y podíamos jugar con la frecuencia. Entonces podíamos jugar con la frecuencia desde 4 Hz hasta 50 Hz, desde 20 Hz hasta 50 Hz, podemos jugar con todo esto. Y estas variaciones de frecuencia, amplitud, eso es lo que nos dan el trabajo que hacemos, que depende de la aceleración que tiene la máquina. Paralelamente, con Julio Tous, fuimos a hablar con otro de los cracks de las vibraciones, que había publicado para Nature y trabajaba para la NASA, que era Clinton Rubin, de Stony Brook, en Nueva York,
y fuimos allí también a hablar con él y fue muy, muy enriquecedor porque casi nos peleábamos. Porque yo le explicaba lo que hacíamos nosotros y el tío no se tiraba los pelos porque era calvo. Pero decía, pero estáis locos, ¿cómo vais a meter 4 milímetros ahí a una persona y tal? Y yo le decía, ¿tú cómo les metes medio milímetro? Si eso no sirve para nada, no te enteras. Bueno, fue muy interesante porque el tiempo que estuvimos con él pudimos compartir experiencias, las nuestras y las suyas y tal, y al final ahí aprendimos todos y nos pusimos de acuerdo al final, porque cuando tú hablas con evidencias nos ponemos de acuerdo. Y bueno, y con esto lo que hicimos fue pues continuar investigando y paralelamente ya se estaba investigando. Yo, por ejemplo, cuando dirigí una tesis doctoral sobre vibraciones con Marta da Silva, un investigador brasileño, y haciendo la revisión, en aquel momento, te estoy hablando ya del 2005, habían casi 2.000 publicaciones científicas ya que hablaban sobre vibraciones. Entonces, la pregunta tuya, ¿cómo lo utilizo yo? Bueno, yo lo utilizo de varias maneras. O sea, por un lado, o sea, cuando estamos aplicando vibraciones, tenemos que hablar de dos efectos. Y ya enfocado al mundo del fútbol, ¿eh? O sea, ya Sí, nos ponemos en un equipo. Hay dos efectos que podemos ver. Por un lado, podemos ver lo que se llaman, diríamos, el reflejo tónico vibratorio aplicado, que se llama la vibroestimulación. Sirve para estimular, pero también sirve para hacer relajamiento. Claro. O sea, tenemos las dos cosas, depende de cómo lo hagas. Si es longitudinal o transversal, como aplicas todas las vibraciones. Entonces sirve para todo esto. Pero tiene una serie de efectos. Por ejemplo, uno de los efectos que tiene es que, y es un efecto agudo, aumenta el tono muscular, aumenta la potencia de forma aguda. O sea que si yo hago un salto previo, luego hago vibraciones y hago otro salto, en el segundo salto voy a saltar más que en el primero. Se han activado una serie de mecanismos. Por lo tanto, esto ya me podría servir como activación. Y ahora vamos al fútbol. La selección italiana de fútbol precisamente fue el que nos dio el gran empuje con las vibraciones al publicar que ellos la utilizaban en la fase previa a la competición o previa al entrenamiento como un estímulo tonificante, ¿no? Diríamos. Y esto fueron los italianos. Y luego la selección italiana de rugby también lo hizo. Los dos. O sea, depende cómo la utilices, ¿verdad? Se puede utilizar o otros. Antes o después. Y si es antes, como has dicho que lo utilizaba la selección italiana, ¿lo utilizaban todos los jugadores? Todos los jugadores. Por ejemplo, los que estaban en el banquillo, imagínate un partido, salen 11. Los del banquillo, esto, claro, porque esto no nos lo han explicado. Claro, eso no también no lo sé. son cosas, ¿no? Que yo creo detalles, pero que claro, que por imágenes, pues los que somos aficionados al fútbol, vemos un partido, yo creo que nunca he visto un jugador haciendo el calentamiento y con una máquina de vibración y tal. No, en cambio el vestuario sí. El vestuario y en atletismo, por ejemplo, sí. En atletismo yo tenía un atleta que tenía su propia máquina de vibraciones y cuando competía se iba con su máquina. Se iba al vestuario con la máquina. O sea, en el caso del fútbol a lo mejor son los 11 jugadores que van a ser titulares o no se sabe o depende. No lo sé, no tenemos información sobre esto. Vale. La cuestión es que este es uno de los efectos. A nivel del entrenamiento, ¿para qué sirve? Este es de los efectos para mí más bonitos que hay. El hecho de utilizar vibraciones lo que hace es que cambian una serie de hormonas. Entonces, justo si aplicamos vibraciones, las que nosotros hicimos un experimento con Atkoviru en Lituania y bueno, también estábamos también con el grupo de Bosco y esto, y lo que vimos fue en una serie de hormonas, pero las que nos interesaban a nosotros eran hormona de crecimiento, testosterona, son las dos anabólicas, y estas dos subían. Simplemente, y haciendo 3 exposiciones de 45 segundos, que estás nada, o sea, me dirás, en 5 minutos está más que hecho esto, eran 45 segundos a 30 Hz, luego recuperábamos un minuto, 45 segundos a 30 Hz más, recuperábamos un minuto y 45 segundos. Con esto observábamos que la hormona de crecimiento se multiplicaba por 10. La testosterona subía ligeramente, no subía mucho, pero subía ligeramente. La testosterona cuesta mucho más de que suba. Pero además vimos otra cosa muy interesante, que era la bajada del cortisol, que es catabólico. O sea, si encima una hormona catabólica resulta que está bajando y las dos anabólicas están subiendo, estamos preparando nuestro organismo para poder hacer un trabajo de fuerza o de velocidad. Entonces, antes de un trabajo de fuerza, yo, por ejemplo, siempre, desde que he tenido la posibilidad de hacerlo, siempre he hecho vibraciones y te puedo asegurar que realmente a mí, a nivel de rendimiento, mis deportistas han rendido bastante. Y luego, también, podemos hacer un tipo de trabajo de vibraciones combinado con algún tipo de ejercicio que nos permitiría hacer una cierta prevención
sobre todo a nivel de isquios. Vale. Ahora que nombras también el tema de la prevención, pues está muy bien sabido, digamos, que a nivel de preparadores físicos, pues a la hora de hacerse valer, digamos, para entrar en un club, para que le hagan un tipo de contrato o lo que sea, siempre nos han dicho que nos hagamos valer por el tema de prevención de lesiones, de que los jugadores sufran menos lesiones, porque hay mucho dinero que se invierte en los jugadores y un jugador que está lesionado, pues al final no da rendimientos económicos al club. En el tema de prevención de lesiones, ¿cómo estas herramientas que habéis creado podrían actuar de manera ya sea para evaluación o sea para incluso reducir el tiempo de que un jugador está lesionado? Si quieres, incluso vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente de casa nos entienda. Un jugador que se lesiona, que pues se lesiona de un isquio, que hay multitud de jugadores ahora que se lesionan de un isquio, incluso un cruzado, la que tú quieras. Un ejemplo de las dos, sufre una lesión hoy, vamos a poner, a partir de hoy ya pues cómo esas herramientas, apps, software podrían actuar en el tema de volver otra vez a... Ahora me has puesto dos ejemplos que además podemos enfocarlos sí. por distintas vías. Por ejemplo, si fuera un cruzado, cualquier lesión que podamos tener en musculatura extensora de la rodilla o en flexora de la rodilla. De entrada tenemos la posibilidad de hacer una medición sobre esto, una medición de la fuerza. Y nosotros, mediante galgas, con lo que haces un trabajo de tipo isométrico, puedes ver si existen diferencias entre una y otra y luego puedes ver la evolución de la parte que tú quieras, sea un isquio, sea el vasto externo, sea el que tú quieras. De esta manera tú puedes hacerlo. Por otro lado, también actualmente tenemos herramientas de feedback que nos permiten controlar la acción muscular que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, puedo hacer un entrenamiento de lo que sea, una extensión de pierna isométrica, pero en el que yo puedo hacer un seguimiento de varios juegos que tenemos ya preparados. Que en función de la fuerza que pueda hacer, hago que se desplace pues, a través de un gusano, o que tenemos incluso uno que son la típica de marcianos, que trata de matar unas cuantas naves y todo esto, lo puedes hacer al tiempo que estás entrenando. Esto sería una parte, por lo cual el control que podemos hacer un seguimiento y luego podemos hacer un trabajo. Esto con galgas lo podemos hacer perfectamente. El seguimiento también lo podemos hacer directamente con encoders o incluso con saltos. O sea, el salto vertical es un buen indicador de si nos hemos recuperado ya de una lesión de isquios. Curiosamente, de isquio, tú dices, hombre, pero el isquio parece que no trabaja mucho en el caso del salto. Pues sí. Hemos hecho varios estudios sobre lesiones, ¿no? Y sobre prevención de lesiones. El primero que hicimos fue buscar cuáles son los ejercicios que de alguna manera, irían mejor como prevención. Yo hice una revisión de lo que decía la literatura, al final elegimos 4 ejercicios. Los ejercicios estos eran, pues nada, o sea, uno de patada hacia adelante, utilizando una cónica, flexión de pierna atrás con yo-yo, luego también con peso, flexión de tronco con peso y tal. Bueno, hicimos toda esta revisión y comprobamos todos estos ejercicios. El resultado de estos ejercicios, que lo hicimos con jugadores de fútbol, nos encontramos también con algo muy curioso, que el músculo que se lesiona, porque cuando hicimos todo este trabajo, lo que hicimos fue hacer, por un lado, pruebas de sangre para detectar los marcadores de daño muscular. Por otro lado, naturalmente, hicimos un test de percepción subjetiva del dolor. Por otro lado, hicimos bioimpedancia localizada a nivel de los puntos del isquio. Por otro lado, hicimos varios tests, uno de fuerza isométrica en flexión de la rodilla, máxima, y luego también hicimos el test de salto. Test de salto en CMJ, SJ y CMJ, los dos hicimos. Y luego, para acabar de rematar todo esto, pues hicimos resonancia de alta resolución. Entonces a todos les metíamos en nuestro trabajo, unos hacían, pues te digo, con yo-yo, otros hacían con patada adelante, y en todos los hacíamos lo mismo. ¿Qué nos ocurrió? Pues fue deprimente. En ninguno de estos ejercicios, son los más utilizados, vimos que hubiera activación de los isquios, sí, pero siempre se activaban el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Y cuál es el que se rompe? ¿Qué falta? Y este no se activa.
Entonces llegamos a ciertas conclusiones, de decir, bueno, igual resulta que el bíceps femoral se rompe cuando los otros se fatigan y dejan de trabajar. No lo sabemos. La cuestión es que esto lo descubrimos. Pero lo bueno del caso es que también veíamos que en el proceso de recuperación, que lo veíamos a través, sobre todo a través de los marcadores de daño muscular y especialmente a través de la resonancia, también el hecho de hacer una prueba de fuerza isométrica, que es mucho más rápida y mucho más barata, vamos, para coste cero, nos daba los mismos valores que podíamos obtener en la resonancia. Pero es con un salto que es súper simple, súper rápido, también nos daba los mismos valores. Es decir, que estábamos hablando de daño muscular en isquios y las curvas que íbamos obteniendo, haciendo cada día, hacíamos test, íbamos viendo cómo esta recuperación correspondía exactamente con lo mismo que veíamos en resonancia. Y esto fue muy interesante, O sea, que fue... Antes... Quería explicar, porque has hablado antes del cruzado, ¿no? Y como hemos hablado de vibraciones, hay algo que es muy interesante porque descubrimos sin querer. Muchas veces nos enteramos de cosas sin querer. Una vez tuvimos un atleta al cual le había hecho vibraciones siempre. Entonces lo que hacíamos era, para detectar cuál es la frecuencia de vibración óptima, hacemos electromiografía. La electromiografía se podía hacer en el vaso externo, pero incluso las vibraciones son tan inespecíficas que la puedes poner directamente donde quieras. Si nosotros lo poníamos justamente aquí, y hacíamos aquí. ¿Por qué? Porque está muy cerca, hay muy poca piel y es muy fácil de hacerlo. Bueno, pues cuando teníamos un deportista al cual le habíamos hecho esto y habíamos hecho las pruebas de vibraciones y electromiografía, habíamos visto que normalmente la respuesta electromiográfica en las dos piernas era igual. Sometido a vibraciones, cuando estábamos a vibraciones. Este tuvo una lesión, lo tuvieron que operar del cruzado, y después de la lesión, para ver qué pasaba, se le hicieron vibraciones otra vez. Y se puso otra vez lo mismo, electromiografía en una pierna y en la otra. Y en la pierna operada nos encontramos que la señal era hasta aquí y la pierna no operada era acá. O sea, no entendíamos por qué la señal electromiográfica en la pierna operada se había disparado. Después de consultar por todas partes, se llegó a la conclusión de que posiblemente en las lesiones de cruzado, la cirugía que se hace puede ser que altere o destruya algún tipo de sensor articular. Pueden ser los de Pacini, los de Ruffini, los de Golgi, que están en la rodilla, y estos actúan de filtro, de alguna manera, y hacen que modulan la señal electromiográfica esta, que es una señal refleja. Y entonces era algo interesante también, pues no lo sabíamos, y con algunos traumatólogos lo comentábamos, y dijeron, pues sí es verdad, nosotros nos dedicamos ahí a intentar reparar la rodilla, pero no se nos ocurre que aquí dentro hay una serie de sensores que sirven para algo también. Y esto lo vimos con las vibraciones y la electromiografía. Se me ha ido la olla, me he ido por otro lado. No pasa nada. Sí, tenía toda la lógica del mundo que lo normal sería al revés, ¿no? Que la pierna lesionada, digamos, tuviera menos. Y debido a la cirugía, pues claro, hay ciertos factores que al final, pues hasta que no lo investigas o preguntas o esto, pues no lo sabes realmente por qué es. Vale, pues si quieres vamos con otro tema. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que eres un preparador físico o ya sea entrenador de un equipo de fútbol, pero ya a nivel humilde, es decir, nivel humilde, para que me entienda la gente, de tercera división para abajo, es decir, que no vive de ello ni mucho menos, que a lo mejor se encuentra la mayoría de días él solo con 20 jugadores. ¿Cuáles de todos los aparatos, softwares, herramientas que tengáis en ChronoJump o que habéis diseñado vosotros le recomendarías a esa persona utilizar y podría utilizar, ya sea por el dinero, porque son muy económicos o incluso gratuitos, y con esos 20 jugadores que tiene él todos los días y sería capaz de poder llevar la sesión a cabo? Mira, yo creo que una herramienta que es fantástica en el sentido además de que no cuesta nada de utilizar y súper rápido los resultados y todo, es utilizar plataforma, y eso se puede hacer antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Y es un indicador de muchas variables. Antes del entrenamiento, de alguna manera nos está diciendo en qué estado está aquel sujeto antes de entrenar. Y después del entrenamiento puedes ver un poco el efecto de la fatiga. O sea que es siempre un CMJ, o sea, es un salto súper simple, ya sabes. Y nosotros Solo con una plataforma, ¿verdad?
una plataforma y ya está, y eso va súper rápido. Con ChronoJam, como además lo tienes todo integrado, tienes de cada jugador, lo tienes ya, tu memoria de cada jugador la tienes ahí y no tienes que hacer nada, o sea, eso es súper rápido. Nosotros, por ejemplo, con un trabajo que nos hicieron, que tuvimos que hacer para la FIFA, y fuimos a visitar muchos clubes. Eran clubes de todos, o sea, desde lo más humilde y juveniles hasta no sé, el Cornellá o el Vilafranca y el Vilanova y el Badalona, o sea, de todos estos. Y con ese tipo de test hacíamos dos tipos de test, fundamentalmente. Eran test de saltos y test de velocidad. Test de velocidad en tres fotocélulas, y con esto obteníamos ya toda la curva de velocidad. En ChronoJam hemos modelado todo esto, tenemos la capacidad de aceleración, tenemos la velocidad máxima, todo esto. Y luego, con los saltos, sacábamos todos estos valores de fuerza, de potencia, de velocidad, toda esta historia, a partir de un salto, que tardas nada en hacerlo. Y aparte de la plataforma, ¿habría algún otro para medir cualquier otra cosa que también lo podría utilizar? Sí, o sea, de hecho, si queremos medir fuerza desde un punto de vista como muy localizado y tal, ya más, diría más para el fisio que no tanto para el entrenador, una galga es un instrumento que es muy barato, te permite analizar cualquier grupo muscular. Luego, para el entrenamiento, si estamos entrenando en el gimnasio, oye, vamos a dejar una barra con un encoder y siempre está ahí puesta. No hace falta tocar nada. Y tú tienes siempre vas ahí y tienes registrado todo lo que hacen. Y ves cómo van evolucionando. O sea, puede que esas tres que has nombrado, tanto plataforma como encoder como galga, sean a lo mejor las tres así más, digamos que a nivel económico y a nivel de cosas que puedes hacer con ellas y mejorar el entrenamiento son las tres que dirías, ¿no? Es lo que más se utiliza. Ahora, te digo, se pueden hacer más cosas, ¿no? Pero estas tres son las más utilizadas. Y la plataforma, sobre todo, es lo que más se utiliza. Vale. Antes has nombrado la selección italiana. Yo sé que tenéis, ya sea trato, conexiones, trabajáis con diversos clubes, incluso como tú has nombrado, a lo mejor con alguna selección. Yo tampoco sé con cuáles trabajáis, con cuáles y con cuáles no. Si quieres nombrar un poco con los clubes que habéis trabajado últimamente. Bueno, yo te diría con los que de alguna manera hemos tenido mejor relación, porque ha habido mucho más feedback y que además nos han ayudado económicamente, sobre todo. El primero ha sido el Barça. El Barça, en el momento que nos pidieron que hiciéramos lo que ellos le llamaron o lo bautizaron como el Smart Gym, ¿no? ¿En qué temporada fue? Para que es que sí, ahora ya llevamos bastantes años. Vale. Igual llevamos 6 o 7 años, vale, desde antes de la pandemia. Y entonces lo que nos pedían de alguna manera es poder tener un control de todo el entrenamiento que hacen en el gimnasio y en la recta de velocidad. El Barça tiene, el primer equipo tiene un gimnasio y luego al lado mismo, pegado al gimnasio, tiene una recta de tartán, que es para hacer velocidad y hacer transferencias y todo eso, lo tiene ahí pegadito, ¿no? Entonces, sensorizamos todas las máquinas, pusimos fotocélulas en la recta de tartán y todo esto iba integrado de manera que había una plataforma donde todo el trabajo que hacía cualquier jugador quedaba ahí registrado. Entonces, cada jugador les hicimos una pulserita, y cuando llega el jugador ya sabe que tiene su nombre ahí, se pone su pulserita, no tenía que hacer nada. Cuando va a una máquina, va, yo que sé, a una cónica, ¿no? Pues cuando te acercas a la cónica, pum, ya le salía que fuera, ¿no? Messi, ¿no? Pues está ahí. Y además hicimos que le dijera cuál era el trabajo que debía hacer. ¿Eso era para monitorizar todo? ¿O? Primero le decíamos qué trabajo debía hacer y luego se registraba todo el trabajo que hacía. Solo con la pulsera, ¿verdad? Sí, la pulserita era simplemente para detectarlo, ¿eh? Una pulserita es muy simple. Y con esto se conseguía que todo el trabajo que hacían todos los jugadores quedara registrado. Esto pasa a un ordenador que era el del preparador físico, que lo que hacía era validar los datos estos, y luego esto pasaba a un ordenador central, que el Barça tiene un ordenador que se llama Core, donde ahí está todo. De esta manera ellos sabían lo que habían hecho los jugadores, porque ¿qué estaba ocurriendo hasta entonces? Había un entrenador, sabéis que un entrenador no está muchos años, normalmente en un gran club, estarán 3-4 años y luego siempre cambian y esto. Llegaba un entrenador nuevo y no sabía qué habían hecho los anteriores.
Claro, con eso No sí. sabía en qué condiciones estaban los jugadores con el otro y tal. De esta manera estaba todo registrado y se podía consultar todo. Y luego, sobre todo, lo que permitía también, hicimos que era muy fácil programar todo lo que eran las cargas de entrenamiento ahí dentro. Y automáticamente, en función de que se alcanzaban unos valores de potencia y tal, se modificaban automáticamente. Y aparte que con el Barça, ¿habéis trabajado con algún club así Sí, que no, así con el selección? Español también Vale. hemos tenido siempre muy buena relación y tal, pero digo el Barça por una razón, porque el Barça fue el que nos pidió esto, de alguna manera tenían la idea de hacer esto, y nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, y lo que les dijimos, nosotros podemos hacer lo que sea, pero lo que hacemos nosotros siempre lo publicamos, y para que cualquiera lo pueda utilizar. Nos dijeron, no hay problema, si nos lo hacéis a nosotros lo pagamos, luego hacer lo que queráis con él. Con lo cual, nosotros nos ayudó mucho tener un club como el Barça que pagó todo el desarrollo de todo esto y que además te permitía, si querías, te digo, el siguiente club fue el Español. Porque me archivó por el pinganillo también antes de hacer el podcast que habéis trabajado con el Leverkusen. No sé Sí, si también. que está muy de moda ahora por el tema de Xabi Alonso, Sí, tanto. también, ¿no? Pues con el Leverkusen también es de los clubes, ha sido más tarde, ¿no? Pero también, o sea, llevan más de un año ahí con nosotros trabajando. Y todo es tema de facilitar el trabajo, digamos, para ya sea cuerpo técnico, ya sea... Sí, fundamentalmente lo que es el trabajo se hace fuera del campo, digamos. Vale. Entonces es monitorizar toda esta parte. Vale, perfecto. Pues ya el último ventana, digamos, que quiero abrir es el tema de, bueno, un poco cuándo hay que evaluar. Porque claro, siempre nos queda esta pregunta de hay que evaluar siempre, hay que evaluar nunca, porque el entrenamiento, mucha gente dice que pues, solo con verlo entrenar al jugador ya lo ves y de esa manera ya lo evalúas y no pierdes tiempo en una evaluación. Otros dicen que hay que evaluar todos los días o constantemente. En el fútbol, por ejemplo, mucha gente dice que a lo mejor hay que evaluar 3-4 veces a la temporada. Tú, como te dedicas casi al tema de evaluación, monitorización, todo este tema, en el tema del fútbol, ya especificando, ¿cuándo aconsejarías a un ya cuerpo técnico profesional? Hablamos de Barça, hablamos de Español, hablamos de... ¿Cuándo evaluar? Y, por ejemplo, como entrenador de atletismo, yo cada día estoy haciendo pruebas de control. Cada día, porque yo cada día estoy con mi crono. O tengo mis fotocélulas montadas, o tengo lo que sea, y tengo un registro de lo que hacemos cada día. Caso de un gran club, como estamos en el Barça, ellos lo hacen cada día, porque cada vez que se ponen a hacer un press de banca, esto queda registrado. Ellos saben lo que ha hecho aquel jugador en press de banca cada día. O sea, todo esto ya queda registrado. Ahora diríamos, alguien que solo tiene un encoder para hacer, yo qué sé, un medio squat. Si nos vamos a la literatura, te dirán que la fuerza necesitas 8 semanas para que haga todo su efecto y tal, 4 semanas para la parte neural y 4 semanas más para la parte estructural, o sea, 8 semanas. Nosotros actualmente, nuestra publicación más importante y más citada es una donde hemos demostrado que eso es mentira. Nosotros, trabajando con sistemas de resistencia inercial rotacional, en una semana hemos visto adaptaciones neurales, adaptaciones estructurales, hemos visto hipertrofia, mejoras de potencia, mejoras de fuerza, y eso en una semana. Por lo tanto, te diría, si tú lo que me has preguntado y me lo hubieras preguntado hace 6 meses, hace 6 meses, no, hace 6 años, te diría, hombre, pues cada 4 semanas hacer un test está bien. Ahora te diría que no. Cuanto más seguido, mejor. Vale. Porque los cambios se dan de manera muy rápida. O sea, lo ideal sería constantemente, ¿no? Todos los días medir lo que haces, anotarlo, lo que hace, y sobre todo y notar si sobre todo en deportes que continuamente están compitiendo, es distinto que en atletismo, que tenemos dos picos de forma. Ahí no, aquí hay que estar ahí constantemente, mirar si hay bajadas de forma. Y esto te lo da, simplemente se ha hecho lo mismo que estás haciendo, que allí hay algo, te lo está registrando. Y luego algo muy importante, que es el feedback. El mismo trabajo hecho a ciegas o hecho con feedback es totalmente distinto. El resultado que tiene aquel trabajo es totalmente distinto. El feedback hace que la potencia mejore muchísimo más. Vale, pues si quieres vamos a hacer un juego que hacemos aquí siempre. Te voy a dar 3 opciones, todo de estos temas que hemos hablado, y vas a tener que elegir una y puedes argumentar lo que quieras, pero también para saber tu opinión. Si hablamos de nivel de investigación sobre el fútbol, ya especificando, ¿qué país para ti, de estos 3 que te voy a decir, a nivel de investigación, para ti tiene un nivel más alto, una mejor, una que se aplique mejor al día a día? Lo que tú quieras, lo puedes argumentar. ¿Investigación en fútbol? ¿O investigación en fútbol?
El tema de, pues, ya sea cuantificar, ya sea fuerza, ya sea entrenamiento, ya sea... Porque, claro, leemos muchos, ya sea papers, documentos, etcétera, pero al final lo traduces, lo que sea, no sabes ni dónde viene. Pero vosotros que sí que controláis mucho más de este tema, por eso te lo quiero hacer. España, ya que estamos en España, ¿por qué no ponerlo? Estados Unidos o China, por ejemplo. Si no crees que es ninguno de estos tres, Si es en fútbol, te digo España. ¿sí? España en este momento en esta área somos punteros, comparado con Estados Unidos y comparado con China. A nivel de investigación, ¿verdad? De investigación y de investigación, sobre todo en áreas que tienen que ver sobre todo con la fuerza y Vale. mucho más avanzados en ese sentido. Estados Unidos todavía están muy en lo clásico, Vale, pues a nivel de investigación. Te lanzo la segunda, que tiene que ver con la primera. A nivel de preparación física, ya sé que tú no eres, bueno, no lo sé, realmente, pero te dedicas más a tema de investigación, tema de entrenamiento, pero a lo mejor otro que sea preparador físico de tal club, a lo mejor tiene más experiencia en el campo que tú, y a lo mejor no es precisamente la persona que me puede responder esto, pero un poco sobre lo que has visto, sobre lo que te han ido diciendo y tal. ¿Qué país, o qué liga, mejor dicho, de qué país, para ti, tiene jugadores con una mayor preparación física? ¿O el nivel de preparación física es vital para ellos o mejor que los demás? ¿La Liga aquí en España? ¿La Premier League en Inglaterra? ¿O la Bundesliga en Alemania? Si entiendes preparación física, ¿quiénes son los que corren más? Y los que tienen más fuerza, y cuando van a cabecear, uno se va a cargar al otro, te diría que los alemanes. Pero eso no quiere decir que sean los que están mejor preparados físicamente. Tenemos que cambiar el paradigma este. O sea, no porque corran más, Claro. No porque sean más fuertes y levanten más kilos, claro. Resulta que van a ser mejores. Para mí, la prueba la tenemos en los preparadores físicos, no tanto en los jugadores. Porque los jugadores, vale, ahora hay una mezcla, en todas partes hay de todo. ¿Dónde están los preparadores físicos españoles? Están en todo el mundo. Claro. Especialmente en la Bundesliga, están en la Premier, están en todas partes. Eso algo quiere decir, ¿eh? Eso quiere decir que tenemos unos conocimientos que se están reconociendo en todo el mundo. O sea, a nivel de, ya para especificar, porque claro, la gente dirá, claro, no se quiere mojar. A nivel de preparadores físicos, para ti, ¿dónde más nivel de estos tres países que te he dicho? ¿Sería España? A nivel de preparador físico como tal. De formar preparadores físicos. Y a nivel de jugador, ya sea más fuerte, ya sea que corra más, ya sea que salte más, a lo mejor Alemania sí que estaría por encima de... Seguramente, porque durante mucho tiempo han hecho un tipo de entrenamiento que es muy, muy atlético. Porque eso que se dice, que, o sea, yo no lo sé porque no estaba ahí, pero sí que se dice mucho que en la parte norte de Europa, digamos, sea Alemania, ya sea pues, todos esos países por ahí cerca, ¿no? Que a nivel físico sí que pues, se cuida mucho más, es mucho más importante para ellos, incluso para el propio club. A lo mejor que valora mucho más al preparador físico, lo que sea, sí que puede ser cierto, ¿no? Que a nivel... Puede ser cierto, pero yo te digo que a mí no es tan importante que el hecho de que un jugador corra 14 kilómetros, claro. Como ver cómo se mueve diríamos el equipo y el balón. No, de hecho ya lo vimos con el Barça, con el Madrid, ¿no? Que son justamente los equipos que hacen menos kilómetros los jugadores y son los que van primeros en la división. No hace falta en fútbol. Otros deportes puede ser distinto. Vale, te lanzo la tercera. Y esta ya no es con opciones. Si tienes que decir de todas las herramientas que habéis hecho, la que más te haya gustado a ti, la que más orgulloso estás dentro de a nivel de ChronoJam, ¿cuál sería? Si tienes que elegir una, incluso si quieres decir primera, segunda y tercera, podrías decir, ¿eh? Me pones en aprieto, porque en todos estos, ¿cuál de los tres hijos te gusta más? Yo qué sé, no puedes decirlo. No, pero igual que has dicho pues antes que era esto más relevante que hemos hecho, ¿no? El paper más relevante, pues a lo mejor, claro, tendréis a lo mejor una que ha causado más, lo que sea más popular, que lo que sea. Ahora, por ejemplo, sobre todo entre fisios, lo que tiene que ver con galgas, pero es que hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho plataformas de fuerza, hemos hecho plataformas de fuerzas horizontales. Es que si vinieras a nuestro almacén, ahí tenemos cantidad de cosas que ni siquiera hemos sacado al mercado. Constantemente estamos sacando. Ahora mismo tenemos un dispositivo que es del tamaño de un teléfono móvil, que tiene 6 entradas de electromiografía, 4 entradas de diferentes dispositivos, que pueden ser plataforma, pueden ser galgas, pueden ser encoders, pueden ser fotocélulas, en un dispositivo así de pequeño. Y no lo hemos sacado al mercado todavía, porque tenemos otras cosas y bueno, igual algún día lo sacamos.
Vale, si te tuvieras que mojar por una, que te haya gustado más que lo que sea, o sea, que o no hay ninguna, todas están más o menos al mismo nivel. A lo mejor tú que fuiste partícipe de hacer todas, supongo, ¿no? A lo mejor hiciste una que dijiste, hostia, esta es una pasada, es una Yo locura. creo que a mí me dio mejores resultados fue el utilizar el encoder. Mm, Porque yo con el encoder he podido entrenar en lo que llamamos entrenamiento de fuerza. Yo siempre digo, no es el entrenamiento de fuerza, es el entrenamiento de potencia. En tiempos muy breves, en 45 minutos de entrenamiento, cambiando el paradigma, ya no nos fijamos en que el 1RM y tal, me importa un pepino el 1RM, sí que quiero saber la potencia que generas, dónde la generas, y con esto voy a jugar. Y esto sí que me ha dado muy buenos resultados, en este caso en deportistas, en atletas. Yo siempre mm, digo, yo he tenido atletas que sin ser saltadores de altura han sido los mejores saltadores, las mejores, en este caso las chicas, las mejores saltadores de altura del país. Y no eran saltadores de altura, todas eran de pruebas combinadas, eran de heptalón. mm, Y el resultado era por esto, por el trabajo que hacíamos, el trabajo de fuerza, pero no hacíamos nada específico mm, de salto a altura, justo lo que necesitábamos para las pruebas combinadas, para el heptalón, que era un día a la semana. mm. Entrenaba. Vale, te lanzo la cuarta también. A ver, un poco que la piense más. Vale, esta también sin opciones te lo voy a decir porque, claro, aquí hay mil cosas. Dentro del fútbol, a nivel de investigación, de apps, de lo que sea, ¿qué app o por qué campo puede ser que vengan unos años una app que lo rompa todo? En el sentido de, hostia, estamos a 2024, a lo mejor en 2030, en 6 años, llega algo que cambia todo. Tú como estás ya metido en el mundillo este, que claro, no podemos predecir nada a nadie, pero sí que tú puedes un poco saber por dónde está yendo un poco el asunto. Mira, va a venir seguro. Y va a venir por una razón, porque en muy poco tiempo la inteligencia artificial está arrasando con todo. En el momento en que se empezó a hacer visión artificial, que bueno, ya se avanzó mucho. Nosotros tuve la suerte de poder contactar porque queríamos hacer un máster específico de visión artificial con uno de los grupos más importantes del mundo, que es el del Queen Mary College, que es de en Londres. Y entonces, con esto ya se empezó a ver directamente con una cámara. No hace falta tener ahí verdaderas instalaciones ahí brutales, 11 cámaras. No, una cámara se podía ver lo que pasaba en un campo. Un campo de básquet perfectamente. En un campo de fútbol hacíamos una parte solo del campo, pero se podía ver perfectamente. Aplicando herramientas de inteligencia artificial, es que esto es cuestión de días. Mm. O sea, saber esto que decimos, hacer el tracking de los jugadores, pero no solamente el tracking de saber si va más rápido, más lento, cuántos kilómetros ha hecho, no, ir más allá de esto. ¿Qué relaciones hay entre ellos? ¿Qué relaciones hay con el contrario? ¿En qué zonas están jugando? ¿Cómo? Mm. Esto lo vamos a ver, pero en muy poco tiempo. Mm. Vale. Y ya la última, si tuvieras que decir una persona que te haya marcado, que digamos te ha enseñado a esto contigo, ¿cuál sería? A mí sin duda es Carmelo Bosco. Vale. O sea, él fue el que te, como que te empujó, digamos, a nivel de Sí, todo, ¿no? cuando nos conocimos congeniamos muy bien ya enseguida y él me dijo una cosa, dice, yo te enseño biomecánica y tú me enseñas a mí toda la parte de estadística, matemáticas, electrónica. Y digo, vale. Y a partir de ahí, pues siempre estuvimos congeniando y bueno. Y ya desde aquella época también, hay que decir también que en fútbol, de hecho, allí habíamos hecho cosas en Italia también. Vale, Estoy hablando pues, de hace muchos años, ¿eh? pues ahora ya acabamos con el segundo juego y ya, bueno, iremos a otra cosa. Te voy a decir ahora 10 cosas, 10 palabras, 10 frases, de lo que sea, y tú solo puedes decir ahora sí una palabra, ¿vale? Es mucho más corto. Venga, va. Preparador físico que más te ha sorprendido. Un nombre, ¿eh? Ya sin argumentar nada. A mí, pero no exactamente como preparador físico, sino porque aportó algo distinto, fue Julio Tous. Jugador que hayas visto en mejor forma física. Porque claro, ahora has visto muchos, pero... Y gente dirá, pues no sé, los típicos, ¿no? Que están ahí como que parece... Hostia, ahí es difícil, ¿eh? Alguno Y habrás te voy a visto decir uno muy que antiguo esté que muy tú, fuerte. tú ni siquiera lo habrías conocido. Miquel Soler. ¿Vale? Jugó en el Español y en el Barça. ¿Vale? Bueno, te digo esta y la gente que lo vea el podcast ya sabrá si aciertas o no. ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Que ya es la final. Yo creo en el Real Madrid.
Una app o software que viene nuevo, que no hayáis anunciado, ¿se puede decir? ¿Alguno? Es que nosotros sacar algo nuevo, ¿no? Tenemos siempre, jugamos sobre una plataforma, que tú ya lo sabes, la plataforma de CronoJam, y allí vamos añadiendo Claro. elementos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Vais pivotando, ¿no? Digamos de... sobre la misma plataforma, lo que Claro. queremos es que todo el mundo tenga esto, porque ahí puede tener sus equipos, puede tener sus jugadores, lo tiene todo ahí dentro. No tiene que ir ahí haciendo exportaciones y cosas raras. O sea, lo tenemos todo ahí. Ahora lo que sí que hemos hecho ha sido un cambio importante en el sentido de que tú puedes jugar en la nube, de manera que ahora lo que tú mismo que tienes aquí con tu ordenador, que estás haciendo los tests, ya lo tienes ahí en casa, ya lo tienes. Mm. Estos son los cambios que hemos hecho. Y luego también la sincronización de imágenes bien con lo que vemos ahí. O sea, con una webcam puedes sacar también una serie de informaciones que normalmente la gente no lo utiliza, pero que bueno, está ahí y que lo hemos ido mejorando. Vale. ¿Deporte que más te gusta ver? Rugby. ¿Cuál? El rugby. Rugby. ¿Vale? ¿Música que escuchas tú? Pues sí, es que a mí, yo soy muy raro, ¿eh? A mí me gustan muchos tipos de música. Bueno, Entonces yo te diría que me gusta desde Bach hasta el rock duro. ¿cuál te pones Mira, puedes meter para ahí, que te vengan ideas? ¿Cuál? o sea, por ejemplo, Who me gustan. Vale, vale. Y, ¿Comida que más te gusta? Te invito ahora a cenar, que... hombre, un arroz de verduras. ¿Vale? ¿Plan que más te gusta hacer? Plan. Sí, plan. Ya fuera del trabajo, un plan para Y es hacer lo que yo hago que... muchas cosas. O sea, de hecho, no soy nada monotema. O sea, seguramente hoy he venido porque estoy aquí si no hubiera estado en el cine, que ha tenido Vale. O sea, a lo un mejor par puede ser de el cine, ¿no? películas, pero quien dice en el cine, estoy en el teatro, estoy viendo una exposición Vale. o... El tema así de relacionado con el cine, teatro, te gusta Sí, mucho. sí, todo. Vale. Eh, ¿Eres más de mar o montaña? Yo creo que vivo en el mar, porque vivo a 100 metros del agua, Mm. pero soy más de montaña, porque en los veleros, mi esposa es navegante en velero, y yo cuando me subo a un velero me mareo. A mí me pasa Pero, lo mismo, ¿eh? pero en cambio, En los yo barcos. he hecho la ruta sur en barcos. La ruta sur quiere decir ir por el sur de América, en la zona más peligrosa del mundo, y no me mareo. Pero me meten en un velero y me mareo. ¿Vale? Y ya no sé cuántas quedan, vamos a decir dos más. ¿Tienes que definir Barcelona con una palabra? Buah. Barcelona es una historia en cada esquina. Y la última, algún equipo que creas que la va a romper en unos años, ya sea el año que viene, ya sea porque están haciendo buen trabajo, lo que sea. Bueno, ya está rompiendo el Girona. O sea, este año, por ejemplo, no te ha sorprendido, ¿no? Yo veo que vaya que van muy bien encaminados Mm. y seguirá dando trabajo. Lo que ahí hacen, trabajan muy bien, ¿no? Llevan trabajando muy bien desde hace años, tanto el Sí, tema de director deportivo, entrenador. sí, sí, sí. Vale, pues ya estamos en la parte final. Si quieres, cuéntanos alguna experiencia, anécdota, que cuando la cuentes la gente que nos esté escuchando y viéndonos se quede flipando, que alguna tendrás, ya sé si puede ser relacionada con el mundo del fútbol o por lo menos del deporte. Ostras, pues no sé, ahora me has dejado un poco... Alguna que se queden ahí, hostia. eh, no sabría decirte, ahora me has pillado aquí un poco... O alguna que, yo que sé, les dé gracia o les sorprenda, algún simple detalle. Hombre, a ver, nosotros hicimos a raíz de que la FIFA entramos en el grupo este para el tema de prevención de lesiones y ¿Vale? eso, y lo que hicimos fue elegir una serie de ejercicios y que luego vimos que no acababan de hacer lo que nosotros nos esperábamos, porque y todo el mundo hacía lo mismo. Luego salió el 11 este de los ejercicios estos previos para prevención de lesiones y toda la historia, pero nos olvidamos de algo muy importante en todo esto, que era la velocidad de ejecución. Y, y yo lo que vi es que según como no solamente qué ejecutamos, sino cómo lo ejecutamos, puede cambiar absolutamente. Mm. Y esto es una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque algún tipo de ejercicio que podíamos hacer, según cómo lo hiciéramos, no tenía ningún efecto. Pero en cuanto lo hacíamos con altas velocidades de ejecución, ¡pum! Era
¿qué está pasando aquí? Esto es distinto. Mm, ¿Eh? Y entonces no es una anécdota del fútbol, es algo más de investigación, pero que a mm, mí me dejó muy impactado cómo el cambio este de meter diferentes velocidades en un mismo ejercicio, cómo hacía que respondía de forma distinta y distintos músculos. mm. Si tienes que contar la mejor experiencia que hayas vivido dentro del deporte y la peor, ¿cuáles serían un poco las dos? Mira, la mejor experiencia, yo siempre digo que no ha sido tanto, ha sido con deportistas, pero no tanto en el deporte. A mí no es que no me emocione, naturalmente me emociona cuando le cuelgan a un deportista tuyo una medalla, naturalmente, o que alguien hace una mínima para ir a un gran campeonato o a unos Juegos Olímpicos. Eso está muy bien. Pero lo que más me emociona es cuando estos deportistas, a pesar de que han dedicado su tiempo y sus energías en entrenar y tal, luego su vida ha sido como personas, ha sido como grandes personas. Y que además hemos podido seguir, después de muchos años, nos seguimos viendo como amigos. Que en muchos casos esto no ocurre. Mucha gente le ha quedado un rencor contra Claro. los entrenadores porque dicen es que han destrozado mi vida. Yo creo que esto no ha sido así porque nos seguimos viendo. No, que es lo mejor, ¿no? Lo más Sí. gratificante, digamos, del deporte es Yo te seguir digo, manteniendo contacto con esas personas, ya sea que entrenas o tus propios compañeros, lo que sea. Vale, ¿y la peor? Si tienes que mencionar una así mala o... la peor ha sido, te diría peor y no tan peor. O sea, a un atleta mío le detectaron un cáncer y fue impactante, pero lo bueno es que lo superó y estando todavía con quimioterapia quedó campeón de España de veteranos en pruebas combinadas y aquello he dicho, tú eres mi campeón, siempre se lo he dicho a ¿Quién Sergio era? ¿Se porque puede decir o...? Sergio, Vale, vale, vale. él ya sabe quién es. Vale. Ya la última pregunta que te hago, ¿eh? No te quiero robar más tiempo ni nada, tampoco la queremos alargar el podcast. Si te tengo que preguntar hacia dónde va la preparación física, ¿cuál sería la respuesta así más breve que me podrías dar? Porque Yo, claro, aquí nos podríamos pegar horas hablando de esto. claro, ahora es difícil. Mira, hemos pasado de hacer una preparación física atlética a una preparación física, diríamos, extra o súper específica y tal. Eh, yo creo que vamos a hacer una mezcla de todo. Y cuando podamos controlar bien lo que son las cargas de entrenamiento a partir de lo que sea, de imágenes, de dispositivos y esto, vamos a ver que podemos hacer el trabajo de Paco Sirulo mezclado con un trabajo de realmente atlético. Ujú. Y vamos a convertir a deportistas que técnicamente y tácticamente son fantásticos, también van a ser atléticamente fantásticos. ¿Queda mucho para esto o sea, aún ves muchos años de... Unos cuantos años, pero no mucho No mucho, tampoco. ¿no? Vale. Si te tienes que arrepentir algo del mundo del deporte, ¿te arrepentirías de algo o no te arrepentirías de nada? ¿De alguna decisión, ya sea de... yo qué sé, Pues me he equivocado mil veces, me he equivocado. no, Y hay no, que arrepentirme de tantas cosas que no. claro, yo también, ¿eh? O sea, la pregunta la hacemos siempre, es, yo qué sé, yo por ejemplo soy el típico que no me arrepiento nunca de nada. Realmente, como tú has dicho, pues hago mil cosas mal. Hoy, por ejemplo, pues he hecho cosas mal. Pero no me arrepiento de nada, porque creo que si lo he hecho, por algo ha sido, ¿no? Algún esto ha tenido. ¿Tú en este caso te arrepientes de alguna decisión? Y si te Mira, arrepientes de algo, ¿el qué? una cosa que no es tan importante, pero que le pedí perdón a un atleta que fue campeón de España, por Ujú. cierto, velocista. Eh, con este atleta yo lo había entrenado desde que era pequeñito, porque era hijo de una compañera mía que trabajaba en un colegio, ¿Vale? por lo tanto lo tuve desde pequeñito. O sea, son los ideales. Los entrenas desde que son pequeños hasta que llegan a la cumbre. Mm. La cumbre es mucho decir, pero bueno. Y con este yo creo que entrenábamos muy bien, ¿no? Yo me leía todo lo que se publicaba y tal. Cuando tuve la oportunidad de poder utilizar sistemas que me permitían medir la potencia y esto, revisé los entrenamientos que había hecho con él y dice, vamos a probar ahora, por ejemplo, si estamos haciendo fuerza máxima, ¿no? Y submáxima, ¿qué hacíamos? Hacíamos 6 repeticiones con un 80% de la carga máxima y tal, vale. Vamos a medirlo ahora, a ver qué pasa y cómo respondes tú a este estímulo. Y me doy cuenta que él podía hacer 3 repeticiones, no 6. Mm. Hacía 6, pero es que en la cuarta repetición caía en picado. Por lo tanto, yo le había estado pegando un machaque al pobre David que no le servía para nada. Claro. Entonces le dije, hostia,
seguramente con menos entreno hubieras corrido más, Mm, pero no sabía más en aquel momento. claro. Vale, pues ya para finalizar, si te tengo que preguntar algún libro que recomiendes a todo eso que sea jugador de fútbol, entrenador, preparador físico, alguno que tú digas, hostia, léete este libro que de verdad te va a servir, lo vas a poder aplicar día a día. Yo te diría, no te leas un libro, léete muchos libros o léete las partes que te interesen de muchos Claro. libros. Es, yo sí, mira, yo tengo una biblioteca tengo varias Extensa, ¿no? bibliotecas, muy grande, ¿no? Pero que me haya leído enteros, los de literatura. Todo lo que sea novela y tal, esto sí que te los lees enteros, salvo alguno que es muy aburrido y lo dejas. De los libros técnicos, yo creo que no hay ninguno que me haya leído entero. He leído la parte que me interesa. Y creo que esto es lo que debemos hacer, al menos es lo que yo pienso. Mm, Porque cada uno nos va a aportar algo. claro, claro, claro. Podemos Vale, hacer revisión sistemática. Miramos de qué va, miramos el índice y vamos a la parte que nos interesa. claro. Vale, pues si tienes que mandar un mensaje para los jugadores, entrenadores, todo el mundo que quiera dedicarse al fútbol profesionalmente, sobre todo niños y niñas pequeños que sueñan con ser jugador de fútbol, ¿cuál sería el mensaje que les mandarías? Pues primero, o sea, que la constancia, ¿no? Que si tienen la ilusión, esta ilusión la tienen que convertir en realidad. Y para convertir esto en realidad representa un cierto esfuerzo, pero normalmente en esto, cuando tenemos estas ilusiones, tampoco es tanto esfuerzo, porque es lo que queremos. Por lo tanto, simplemente tener un poco de constancia en esto, en convertir estas ilusiones que tenemos en llegar a lo que sea, convertirlo en realidad. Y luego, sobre todo, que no nos olvidemos que fuera del campo también hay vida. Por lo tanto, Importante eso. nuestras relaciones con las familias, con los amigos y con todo, con nuestros profesores, que se puedan mantener. ¿Eh? Sí, de hecho, Porque, muy importante lo de fuera, ¿no? Para que esté bien lo de dentro o sí, lo del deporte, porque si no estás bien en tu ambiente, en tu casa, con tus amigos, con tus relaciones, lo que sea, muy difícil vas a estar bien en lo que es el exacto, deporte, ¿no? Todo es un nexo de cosas, si todo exacto. va bien o todo va mal. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí y nada, espero que nos veamos pronto. No he dicho nada, pero eres profesor de mi máster, así que pues eso, queda un día creo para terminar este Sí, año. estáis a punto ya. Estamos a punto de acabar, así que nada, muchísimas gracias por haber venido, que para mí ha sido muy interesante y seguro que para mucha gente también lo ha sido. Gracias a ti por haberme invitado.